Estaba impreso en negrita en los registros del Acuerdo Galáctico. Especie humana, biológicamente irrelevante, tecnológicamente primitiva, psicológicamente inestable. Clasificación de amenaza, baja. Esa frase, justo esa, selló nuestro destino. Recuerdo el día en que la Tierra se enteró. El planeta entero estaba mirando cuando llegó la transmisión. El primer contacto, el brillante momento de esperanza. Los emisarios de la Unión Galáctica llegaron a nuestra órbita, no con regalos ni saludos, sino con grilletes. No vinieron a elevarnos. Vinieron a categorizar y a contener. Yo tenía 26 años y cumplía lo que pensaba que sería un periodo de servicio sin sentido en la milicia orbital. Se suponía que mi trabajo era apretar botones y monitorear satélites. En lugar de eso, vi cómo los cielos ardían cuando vaporizaron nuestras estaciones de defensa en menos de 2 minutos. No como un acto de guerra, dijeron, sino como protocolo. Las especies inofensivas no necesitan armas. Ni siquiera aterrizaron en la Tierra. No valíamos ni el combustible. Enviaron drones. Tomaron lo que quisieron. Recursos, muestras, gente. Dios, se llevaron gente. Mi hermano pequeño fue uno de ellos. Arrastrado de nuestra casa en un frío silencio, etiquetado, escaneado y desvanecido en un rayo de transporte. Nunca volvimos a saber de él. Lo llamaron un estudio. Nosotros lo llamamos por lo que era. Un secuestro. Pero lo que ninguno de esos alienígenas entendió, lo que no pudieron cuantificar en sus pequeños e impolutos informes fue esto: los humanos no se rinden. Si nos presionas demasiado, dejamos de quebrarnos. Nos afilamos. No vigilaron los márgenes, las colonias mineras, la roca olvidada en la que nos arrojaron después de declarar la Tierra bajo protocolos de restauración de la biosfera. Pensaron que nos extinguiríamos. En lugar de eso, construimos en la oscuridad, en la suciedad, en secreto. Conocí a hombres que perdieron más que a su familia. Conocí a un tipo, Alexi, que vio como todo su pueblo era borrado por fuego orbital porque un idiota le tiró una piedra a un dron. No quedó nada, solo cristal y huesos. Él no lloró. Forjó armas. Nuestra especie no tiene garras ni colmillos. Sangramos con facilidad. Pero conocemos la rabia. Entendemos la venganza como ningún otro animal en esta galaxia. Secuestramos su tecnología. Aprendimos rápido, demasiado rápido. Subestimaron lo bien que funciona el miedo como motivador. Cuando no tienes nada que perder, hasta la muerte empieza a parecer un buen trato, si puedes llevarte a unos cuantos de ellos contigo. El primer golpe fue un carguero, una simple nave de suministros rutinaria para una de sus estaciones científicas. Ni siquiera lo abordamos, solo sobrecargamos sus motores de antimateria y lo convertimos en un sol. 3000 de ellos desaparecieron en un instante. Su respuesta oficial: un desafortunado accidente. Idiotas. Eso nos dio tiempo. Reclutamos, entrenamos, nos extendimos por cada puesto de avanzada humano olvidado, cada campo de esclavos, cada superviviente exiliado. Construimos un ejército clandestino a través de 6 sistemas, todo bajo las narices de una especie que pensaba que éramos demasiado estúpidos para organizarnos, demasiado emocionales para unificarnos, demasiado débiles para ganar. La ironía es que una vez tuvieron razón. Pero eso fue antes de que se llevaran a nuestros hijos, antes de que esterilizaran a nuestras mujeres, antes de que etiquetaran nuestra rabia como inestabilidad psicológica. Nos convirtieron en monstruos, no con su poder, sino con su lástima. Y los monstruos no piden piedad. El primer planeta que recuperamos ni siquiera era estratégico, solo simbólico. Una colonia de investigación donde mantenían a los de nuestra especie como ratas de laboratorio, hurgando, cortando, inyectando. La asaltamos. Sin naves, sin armas sofisticadas, solo equipo de minería reutilizado, rabia y desesperación. Tardamos 18 horas. Cuando todo terminó, le enviamos un mensaje al Consejo Galáctico escrito con cenizas. Inofensivos. Estaban advertidos. No respondieron. Pero al día siguiente, 3 de sus sistemas fronterizos se apagaron. No necesitábamos flotas. Teníamos humanos. Y lo pagaron con planetas. No nos tomaron en serio.
Incluso después de la caída de la primera colonia, incluso después de que transmitiéramos nuestra declaración usando sus propios satélites, todavía no podían creer que fueran humanos los que estaban detrás. Culparon a los piratas. Dijeron que algún grupo mercenario marginal debió de haber conseguido armas de la Unión. Sus modelos de datos no podían procesar la idea de que los humanos actuaran con tanta coordinación, tanta brutalidad y tanta inteligencia. No encajaba en su perfil sobre nosotros. Y esa arrogancia ciega nos compró tiempo. Precioso y sangriento tiempo. Mientras ellos buscaban respuestas diplomáticas, nosotros preparábamos el siguiente golpe. Estaba destinado en Borta 7 en ese entonces, una estación lunar que orbitaba uno de los mundos de suministro principales. No era lo suficientemente grande como para importar, ni lo suficientemente pequeña como para ignorarla, pero era perfecta. Los alienígenas habían convertido el lugar en un centro de transporte. Drones, naves de carga, depósitos de combustible, todo monitoreado por una especie perezosa que pensaba que los humanos solo existían para fregar suelos o controlar los niveles de humedad. Yo estaba allí, encubierto, trabajando en saneamiento. Mi placa de identificación decía Unidad 434C, pero los demás me llamaban Cade. No sabían que entendía cada palabra que murmuraban mientras pasaban pavoneándose a mi lado como si fueran dioses. Para ellos, éramos menos que perros. Los perros tenían emociones, lealtad. Nosotros éramos solo subproductos de un mundo moribundo. No nos revisaron en busca de implantes neuronales, no nos escanearon en busca de transmisores subdérmicos. ¿Por qué lo harían? Inofensivos. Ese fue el último error que cometieron. La estación tenía alrededor de 400 miembros de personal, 3 especies en total, ninguna de ellas humana. Los drones hacían la mayor parte del trabajo, y los orgánicos actuaban como gerentes aburridos que pasaban la mayor parte del tiempo jugando a simulaciones tácticas o permitiéndose lujos extraños y de mal gusto. El día del asalto, todo parecía normal. Yo estaba de servicio de residuos, fingiendo limpiar filtros de iones mientras enviaba pulsos codificados a través de la subred de la estación. 14 humanos trabajaban en esa luna, y cada uno de ellos era parte del plan. Cada uno de ellos no tenía nada que perder. No entramos a tiros. Primero desactivamos su gravedad, colapsando toda su cubierta de control en un amasijo sangriento de huesos y astillas. Luego bloqueamos el control de oxígeno y dejamos que sintieran lo que era asfixiarse lentamente, tal como lo hizo nuestra gente en las cúpulas exteriores después de que cortaran el soporte vital por seguridad. Algunos de ellos suplicaron. Lo grabamos. No enviamos la grabación completa al Consejo Galáctico. Solo lo suficiente. Lo suficiente para mostrar a su comando lo fácil que una especie inofensiva podía masacrar a profesionales entrenados para la supresión planetaria. Tenía razón. Para cuando sus flotas se movilizaron, ya no nos escondíamos. Atacamos Arcanis Prime a continuación, una de sus joyas de la corona, una capital de nivel medio con más presencia militar que todas las colonias exteriores juntas. Todos pensaron que estábamos locos por intentarlo. Se suponía que debíamos seguir eliminando objetivos débiles, no provocar al martillo. Pero ya no buscábamos peleas. Estábamos empezando una guerra. Yo lideré uno de los equipos de abordaje. Mi trabajo era simple: infiltrarme en la red de defensa orbital y abrir un agujero lo suficientemente grande para que el Cerberus pasara directamente. Ellos esperaban sigilo. Les dimos un asalto frontal. La mitad de mi escuadrón murió antes de que siquiera tocáramos el metal. Abordamos el casco con nada más que un taladro de minería modificado envuelto en explosivos. Cuando caí al suelo, mis oídos zumbaban. Mi brazo estaba entumecido por la metralla, y uno de sus drones de seguridad ya estaba iluminando el pasillo frente a mí. No sentí miedo. Ya no. Recuerdo pasar por encima del cuerpo de mi amigo. Rix. Recibió un disparo de plasma en el pecho. Tenía 19 años, nacido en un campo de trabajo. Nunca había besado a una chica. Pero murió sonriendo porque sabía que ya no seríamos olvidados. Despejamos la estación en 5 horas. 12 humanos, 160 alienígenas. Ninguno sobrevivió. Arcanis Prime no cayó ese día, pero su gente entró en pánico.
Comenzaron las evacuaciones. La economía se desplomó, y el Consejo Galáctico no pudo explicar cómo unos humanos primitivos habían convertido una red de defensa principal en una hoguera. Culparon al terrorismo, dijeron que nos habíamos radicalizado. Me reí cuando leí el informe. No éramos radicales. Éramos huérfanos, viudos, supervivientes. Ellos nos convirtieron en esto. Lo que siguió fue el caos. La Unión comenzó a retirar a los humanos de las zonas de alto riesgo. Las naves dejaron de emplearnos. Los campamentos fueron cerrados. La vigilancia se duplicó. Demasiado tarde. Las semillas ya estaban plantadas. Cada sistema que tocaron tenía humanos. Rotos, silenciosos, furiosos. Intentaron aislarnos. Y al hacerlo, nos conectaron más que nunca. Fue entonces cuando Holt anunció la Operación Lluvia Negra. No fue sutil. No fue diplomática. Fue retribución. Pura y dura. Íbamos a mostrarles cuán frágil era realmente su paz. 12 colonias, un ataque coordinado. No para conquistar, sino para borrar. No queríamos territorio. No queríamos negociaciones. Queríamos que miraran sus mapas estelares y comenzaran a dibujar X rojas sobre cada mundo que antes se sentía intocable. Fui asignado a Ari 9, un pacífico mundo comercial. Sin armas, sin defensas, solo una joya cultural, hogar de uno de los archivos de arte más grandes de la Unión. La ironía no se me escapó. No destruimos el arte. Destruimos a los curadores, dejamos los edificios intactos, dejamos las pinturas colgadas en sus salones, con sangre en el mármol y silencio en las galerías. El mensaje era claro: nos robaron nuestro futuro, nosotros les quitamos su orgullo. Las secuelas fueron brutales. Querían borrarnos. Pero no entendían lo que hacen los humanos cuando estamos acorralados. No morimos en silencio. Nos volvemos salvajes. Cuanto más nos cazaban, más feroces nos volvíamos. Lo que comenzó como venganza se convirtió en otra cosa. Un instinto de supervivencia envuelto en furia. Algunos nos llamaron terroristas. Algunos nos llamaron demonios. Olvidaron que una vez fuimos hombres. Empecé a tener sueños. No sobre batallas, no sobre sangre, sino sobre mi hermano. Veía su rostro en el rayo de transporte, con los ojos muy abiertos, la boca moviéndose, pero sin sonido. Una y otra vez. Luego me despertaba con el zumbido estático del reactor de una nave y el olor a metal chamuscado. Yo no era un soldado antes de todo esto. Trabajaba en la construcción en la tierra. Tenía un perro, una novia. Solía soñar con ahorrar lo suficiente para comprar un pedazo de tierra en las tierras altas del sur, en algún lugar tranquilo. Ahora, la única paz que encontraba era en el momento antes de apretar el gatillo. Ya no solo estábamos contraatacando. Nos estábamos convirtiendo en otra cosa. Y ellos todavía no lo entendían. Pensaban que esto era una fase, un destello de resistencia que podría ser aplastado con suficiente propaganda y fuerza militar. No veían que la galaxia había cambiado. Sus imperios estaban construidos sobre la previsibilidad, sobre el orden, sobre las clasificaciones. Pero los humanos no encajan en categorías. Somos caos envuelto en piel. No nos doblegamos a los sistemas. Los destrozamos cuando nos fallan. La guerra dejó de ser sobre humanos contra alienígenas. Se convirtió en humanos contra la idea misma de control. Y cuanto más intentaban etiquetarnos, más planetas perdían. Para cuando se desplegó la tercera flota del Consejo, 7 mundos ya habían desaparecido. No solo dañados, desaparecidos, evacuados, vitrificados o convertidos en ruinas inhabitables. Ni siquiera tomamos trofeos, solo dejamos mensajes tallados en roca o metal. Éramos inofensivos. Nos convirtieron en cazadores. Empezaron a llamarnos fantasmas. No humanos, no rebeldes. Fantasmas. Algunas transmisiones de propaganda intentaron humanizarnos de nuevo. Terrícolas equivocados, decían, víctimas de un trauma, una especie trágica atrapada en el dolor. Pero los soldados y los arquitectos de sistemas, los que habían visto desaparecer puestos de avanzada enteros en un día, sabían la verdad. Ya no veían dolor. Veían precisión, odio con disciplina,
furia envuelta en silencio. No gritábamos cuando atacábamos. Estábamos en silencio. Siempre en silencio. Eso era lo que más les asustaba. No había hablado con el comandante Holt en semanas. Después de la operación Lluvia Negra, nos dispersamos por los sectores. El alto mando se descentralizó por completo. No más reuniones de flota. No más comunicados a menos que fuera absolutamente necesario. De esa manera, si uno de nosotros era capturado, no podríamos darles nombres o ubicaciones. Pero no capturaron a muchos de nosotros. No vivos, al menos. Para entonces, lideraba un nuevo equipo. Nadie de mi unidad original había sobrevivido a Ari 9. Eso pesaba sobre mí. No era un veterano endurecido. No realmente. Solo era el que seguía llegando al otro lado del fuego, arrastrando cicatrices y fantasmas conmigo. Mi segundo al mando era un chico llamado Bran. Parecía de 15, actuaba como de 40. Su voz apenas se quebraba, pero podía destripar un dron de seguridad con una cuchilla improvisada en 5 segundos. Nunca le pregunté sobre su pasado. Él nunca lo ofreció. Nos entendíamos. Eso era suficiente. Estábamos orbitando una roca fría llamada el Ara 3, esperando que una nave objetivo pasara por el sistema. Una nave de datos que transportaba los registros de movimiento de la flota de la Unión. Una captura podría salvar 1000 de nuestras vidas. Esa era la matemática con la que trabajábamos ahora. Intercambiar 10 de los nuestros para salvar a 100. 100 para salvar a 1000. Probabilidades justas en el infierno. La nave de datos no llegó a tiempo. En su lugar, interceptamos una señal de socorro. Normalmente, la ignoraríamos. Podría haber sido una trampa. Podría haber sido una patrulla. Podría haber sido un cebo tendido por sus divisiones de inteligencia. Pero algo en el mensaje me hizo dudar. No estaba en su idioma. Estaba en inglés. Solo 3 palabras. Se están llevando a los niños. Eso no fue una guerra. Fue la entrega de un mensaje. Y ese mensaje resonó con fuerza. Bran me miró desde el otro lado de la consola. Su expresión no cambió, pero sus dedos se crisparon. Un tic, igual que el mío. Abrí la señal, la pasé por viejos cifrados. Nada oficial, solo una transmisión en bucle proveniente de una de las colonias que creíamos ya evacuadas. Estación Lura. Población desconocida. Estado. Abandonada hace 3 meses debido a biocontaminación. Procedimiento estándar para la Unión. Cuando una colonia se volvía demasiado rebelde o inconveniente, culpaban a algún patógeno ficticio, lanzaban una red de cuarentena a su alrededor y la borraban de su mapa. Lura tenía familias. Ahora eran fantasmas. Lo sentí de nuevo. Ese fuego en mi garganta, la presión en mi pecho, el tipo de ira que no te hace temblar las manos, sino que las enfoca. No esperamos órdenes. Redirigí nuestra nave, la cicatriz de la viuda, directamente a la órbita de Lura. Mantuvimos nuestra firma fría. Armas silenciadas. Potencia reducida. Se habían llevado niños. Eso significaba laboratorios. Eso significaba científicos. Eso significaba que íbamos a entrar con todo. El descenso fue duro. La mayor parte de la superficie de Lura estaba en ruinas. Cenizas, carbón y edificios huecos. El cielo era naranja, espeso con nubes de tormenta que palpitaban como venas. La atmósfera era respirable, pero apenas. Lo que sea que hicieron aquí, no fue rápido. Aterrizamos cerca de lo que solía ser una escuela. La mitad del techo había desaparecido. El patio de recreo era un amasijo de metal retorcido. Clavado en las puertas de la escuela, justo encima del vidrio destrozado, había un dibujo de un niño humano. Mostraba una nave, una grande, con luces azules, y debajo, figuras de palitos, pequeñas, siendo arrastradas hacia el cielo. El dibujo estaba manchado de sangre. Bran lo recogió, lo dobló con cuidado y lo guardó en su mochila. No se dijo una palabra. Nos movimos hacia los túneles subterráneos. La mayoría de las colonias de la Unión tenían rutas de escape o redes de búnkeres. Lura no era diferente. La entrada del túnel estaba oculta bajo las ruinas de un mercado. Dentro,
Encontramos lo que no se molestaron en limpiar. Huesos, docenas, tal vez más, quemados, aplastados o dejados para pudrirse. Pero más adentro, las señales cambiaron. Las luces aún funcionaban. Las puertas tenían energía. Y cuando llegamos al sector del sublaboratorio, lo oímos. Un llanto, suave y distante. Avanzamos lentamente, despejando cada pasillo como si fuera el último. Y entonces los encontramos. 12 niños, sucios, temblando, en silencio, todos acurrucados en una pequeña habitación detrás de un campo de fuerza medio roto. Bran abrió el panel en 30 segundos. El campo cayó con un susurro. Ninguno de los niños se movió. Nos miraban como animales que han sido pateados demasiadas veces. Una niña, de unos 6 años, levantó la vista y susurró: ¿Ustedes son los monstruos? Me arrodillé, con la voz quebrada. No, dije. Pero somos aquello a lo que los monstruos temen. No encontramos personal. Ni guardias, ni científicos. Solo un mensaje reproduciéndose en bucle en la sala de control. Datos exitosos. Transporte en ruta. Proceder al sitio Z para la transferencia de especímenes. Sitio Z, un nombre en clave. Lo transmití a la cadena de mando, esperando que Holt o alguien al mando todavía tuviera satélites funcionando en esos sectores. Luego detonamos el laboratorio. No solo la habitación, toda la estructura subterránea. Dejamos el planeta marcado con fuego. Nuestra propia señal siguió. Encontramos a sus ratas. Les devolvimos el mordisco. Reubicamos a los niños en una de nuestras estaciones en órbita profunda. Un lugar seguro, un lugar donde no oirían disparos en sus sueños. Bran no durmió durante 2 días. Yo tampoco. El comandante Holt finalmente nos respondió. Voz tensa, baja y furiosa. Sitio Z confirmado, dijo. En lo profundo del territorio de la Unión, sistema remoto, fuertemente blindado. ¿Experimental? Pregunté. No respondió. No necesitaba hacerlo. La Unión no solo se había llevado niños. Lo habían estado haciendo durante años, probando a los humanos, quebrándolos, tratando de descubrir por qué seguíamos sobreviviendo, porque el miedo no nos controlaba como a su propia gente. Estaban buscando la fuente de nuestra rabia. Lo llamaron un estudio de amenaza. Yo lo llamé genocidio. No esperamos. Esto ya no se trataba de logística o estrategia, ni siquiera de justicia. Esto era personal. Pasamos semanas planeando el ataque al sitio Z. Cada puesto de avanzada contribuyó con algo. Armas, mapas, equipo médico. Fue el primer ataque coordinado desde Arcanis Prime. La noticia se extendió por los canales humanos como un reguero de pólvora. Se llevaron a nuestros hijos. Y ahora íbamos a por ellos. Recuerdo la noche antes del lanzamiento, sentado solo en la cicatriz de la viuda, viendo un video en bucle de la Tierra, antes de la caída, antes del silencio. Un video de mi hermano, de 7 años, corriendo por un campo, riendo, tropezando consigo mismo, cubierto de barro. La forma en que reía, sonaba como la libertad. No había oído ese sonido en años. No iba a volver. Pero nos aseguraríamos de que alguien pagara por silenciarlo. Cuando llegamos al sitio Z, esperábamos resistencia. Lo que encontramos fue peor. Una instalación flotante sobre una estrella enana roja, blindada, camuflada, invisible para cualquier registro de la Unión. Pero no para nosotros. Dentro, no solo había científicos. Había humanos. Docenas de ellos, atados, conectados a máquinas. Sus ojos huecos, sus miembros rígidos. No todos eran niños. Algunos eran ancianos, algunos estaban mutilados, algunos estaban conscientes. Le disparé al primer doctor que vi. Sin advertencia, sin palabras. Bran destruyó las cámaras. La instalación no era un laboratorio. Era un matadero enmascarado con jerga médica y limpias luces blancas. Encontramos registros, informes, videos. No estaban tratando de matarnos. Estaban tratando de quebrarnos. Ver cuánto trauma podía soportar un humano antes de que su mente se rompiera. Cuánta pérdida. Cuánto tormento. Un informe decía:
El sujeto 31 soportó 13 escenarios simulados de muerte de miembros de la familia antes del colapso neural. El sujeto 32, 17 escenarios, sin colapso. Quemamos todos los archivos. No salvamos a los doctores. No lo intentamos. Algunos suplicaron, la mayoría no. No nos importó de ninguna manera. El ataque duró 6 horas. Cuando nos fuimos, no quedaba nada más que chatarra. Sin supervivientes, sin datos, solo otra X roja en el mapa. Pero algo había cambiado. Ya no nos escondíamos. Por primera vez, no solo destruimos. Transmitimos a la Unión, a la gente, a cada especie que miraba detrás de puertas cerradas. Les mostramos el sitio Z, sin editar, cada atrocidad, cada cicatriz, cada niño. Y al final de la grabación, el comandante Holt miró a la cámara y dijo una cosa. Nos clasificaron como inofensivos. Ahora cuenten sus planetas. La galaxia observó la transmisión del sitio Z en un silencio más ruidoso que cualquier explosión que hubiéramos provocado. No supimos quién exactamente filtró la señal a las redes civiles de la Unión. Probablemente uno de nuestros simpatizantes enterrado en sus entrañas burocráticas. Pero el video llegó a miles de millones. No solo a soldados, no solo a políticos, a gente común. Especies que nunca habían visto la guerra, que nunca supieron lo que su gobierno pacífico y unificado había ocultado bajo palabras estériles como gestión humana y corrección experimental. Vieron niños atados. Vieron carne abierta. Sin anestesia. Vieron a uno de sus propios doctores sonriendo mientras le pedía a un niño de 10 años que gritara más fuerte para los registros de audio. Y luego nos vieron a nosotros. Nos vieron irrumpir en los pasillos como sombras. Nos vieron cortar gargantas y quemar datos. Nos vieron cargar prisioneros apenas vivos en nuestras espaldas mientras los disparos de plasma volaban por el corredor. Nos vieron llorar. La narrativa estaba muerta. No más primitivos inestables. No más inofensivos. Ya no solo estábamos librando una guerra. Estábamos despertando a una galaxia que había dormido demasiado tiempo. Las repercusiones llegaron rápido. 3 especies menores, los Antari, los Moltric y los Ebbakan, rompieron formalmente con la Unión en 48 horas. No se unieron a nosotros. No enviaron armas ni tropas. Pero enviaron algo más. Silencio. Dejaron de cooperar. Dejaron de comerciar. Dejaron de escanear sus sectores en busca de humanos renegados. Eso era todo lo que necesitábamos. Grietas en la máquina. Grietas lo suficientemente anchas para que fantasmas como nosotros se colaran. La Unión, por supuesto, redobló su apuesta. Tenían que hacerlo. No podían perder el control. Si una especie se levantaba y se salía con la suya, otras seguirían. Declararon a la humanidad una amenaza existencial activa. El término era viejo, polvoriento. No se había usado en 500 años. Y cuando lo trajeron de vuelta, incendiaron 5 de nuestras estaciones en una sola noche. Sin advertencias, sin evacuaciones, solo exterminio. Lo llamaron acción preventiva. Nosotros lo llamamos genocidio. De nuevo. Una de esas estaciones estaba en el cinturón de Carabine. Ahí es donde vivía la hermana de Bran. No habló durante 3 días después de que recibimos la transmisión. No lloró, no comió. Simplemente se sentó allí, cargando su arma una y otra vez, como si sus dedos necesitaran algo que hacer antes de que su alma se rompiera. Al 4.º día, me miró y dijo, ahora haremos más ruido. Y lo hicimos. La galaxia tenía una doctrina militar estricta, compleja, excesivamente ceremonial. Todo se planeaba con meses de antelación, con investigación diplomática y aprobación de mando escalonada. Cuando atacaban, traían flotas brillantes y masivas con el orgullo pintado en sus cascos e insignias de mando parpadeando como medallas. Nosotros no teníamos eso. Teníamos fuego y silencio. Construimos flotas fantasma, sin identificaciones, sin banderas, solo metal negro y propulsión robada. Naves de carga reacondicionadas con varillas perforadoras de casco. Cargueros médicos que ocultaban bombas cinéticas. Cruceros civiles soldados con baterías antinave ocultas bajo paneles solares.
Todo en nosotros gritaba desesperación. Pero la desesperación, cuando se mezcla con estrategia y odio, se vuelve imparable. Nuestro siguiente ataque no fue un astillero. Fue un centro de moral, una ciudad flotante llamada la Espira de Dhaaran, conocida por el entretenimiento, el lujo y por albergar a las familias de varios oficiales de alto rango de la Unión. No era militar. No era estratégico. Era simbólico. La usaban para albergar cumbres diplomáticas, galas, espectáculos de propaganda. Unidad de las estrellas, lo llamaban. Por eso la elegimos. No matamos a los civiles. Esa no era nuestra misión. Simplemente apagamos la gravedad, luego la calefacción, luego las luces. Esperamos 5 horas en la oscuridad. Cuando el aire comenzó a enrarecerse, transmitimos un mensaje a través de cada nodo de comunicación de la ciudad. Así se siente el silencio. Así se sintió la tierra. Esto es lo que nos costó su paz. Luego restauramos los sistemas. Dejamos que gritaran. Dejamos que entraran en pánico. Dejamos que suplicaran protección a sus almirantes. Los mismos que ordenaron nuestra destrucción. Los mismos que dejaron que sus hijos vivieran en una espira hecha de decadencia mientras los nuestros se pudrían en tubos. Nos fuimos sin disparar un solo tiro. La Unión gritó más fuerte que nunca. Juraron venganza, declararon a toda la especie humana un virus galáctico, ofrecieron contratos de recompensa a gremios de mercenarios, autorizaron escuadrones de esterilización para barrer colonias con presuntas poblaciones humanas. Pensaron que retrocederíamos. No se dieron cuenta de que ya habíamos sido esterilizados. No por productos químicos, sino por la pérdida, por la memoria, por saber que todo lo que amábamos ya había sido borrado. Así que no disminuimos la velocidad. Escalamos. A estas alturas, estaba cansado. No físicamente, esa parte era fácil. Dolor, fatiga, sangre. Esas eran cosas que podía soportar. Pero emocionalmente, había enterrado a demasiados amigos. Había visto morir a demasiados niños con ojos grandes y confundidos que nunca llegaron a entender por qué las estrellas los odiaban. Perdimos a Bran en Delos 6. Una misión suicida. Todos lo sabíamos. Teníamos que infiltrarnos en una estación de retransmisión, no porque tuviera valor, sino porque se conectaba a más de 300 rutas de navegación que la Unión usaba para coordinar el movimiento de la flota. Desactivarla lo cegaría durante una semana. Una semana era una eternidad en la guerra. La estación estaba plagada de bots, no de soldados, sino de máquinas. Y no dudaban. Sin hablar, sin demoras, solo precisión láser y crueldad mecánica. Entramos. No todos salimos. Bran fue acorralado. Me miró una última vez y sonrió. Luego sacó los explosivos de su chaleco, gritó algo en un lenguaje que no eran palabras y borró el centro de control de la galaxia. Perdimos 200 vidas. La Unión perdió el 60% de su red de navegación durante un mes. Un trato justo. Aún así, me rompió el alma. El comandante Holt me llamó poco después. Parecía más viejo, más rudo. Todos lo parecíamos. Ninguno de nosotros era la misma persona. Necesito que lideres el asalto a Serenus. Parpadeé. Serenus es una fortaleza. Lo sé. Es un suicidio. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque es su capital. Serenus no era solo un planeta. Era un monumento, un bastión, el corazón de la red política de la Unión, donde cada decisión importante, alianza, política y encubrimiento se tejía. Se suponía que era intocable. Por eso íbamos a tocarlo. Sabíamos que no podíamos conquistar Serenus. No por completo, no con lo que teníamos. Pero no era necesario. Solo teníamos que alcanzarlo, herirlo, recordarles que ningún sistema, ningún muro, ninguna flota podía mantener a los humanos fuera. Llegamos en silencio. 6 naves, cada una con 20 hombres y mujeres. Sin gritos de guerra, sin estandartes, solo fantasmas en armadura. Yo lideré el ataque. Cuando rompimos su anillo de defensa orbital, esperábamos la muerte. Obtuvimos algo peor. No estaban listos. No creían que nos atreveríamos. Para cuando sus sistemas de seguridad se pusieron al día,
Ya estábamos dentro de sus grandes cámaras del Consejo. Esos salones dorados construidos sobre huesos, bordeados con banderas de unidad, ahora manchados de disparos y gritos. No matamos a todos, solo a los suficientes para mostrarle a la galaxia que incluso las torres más altas sangran cuando se quiebran. Dejamos una grabación en el suelo del Senado. No somos sus mascotas. No somos su proyecto. No somos su problema. Somos su castigo. Esa noche, observé las estrellas desde la órbita. Pensé en la Tierra. No en las cenizas, sino en los recuerdos, el olor a lluvia en las aceras agrietadas, el zumbido de la música antigua y los clubes subterráneos, la forma en que mi hermano solía tararear cuando estaba nervioso, la risa de la gente que todavía creía en la paz. Me di cuenta de algo entonces. Esto ya no era por venganza. Era para recordarle a la galaxia que los humanos no desaparecieron. Nos adaptamos. Evolucionamos. Nos convertimos en su castigo final. Y nunca, nunca más, nos llamarían inofensivos. Dejamos Serenus ardiendo a nuestras espaldas. Su horizonte, antes intocable, se quebró como porcelana, parpadeando con humo y escombros dispersos. Un planeta que nunca había visto la guerra ahora llevaba sus cicatrices. No lo habíamos destruido. No del todo. Ese no era el objetivo. No necesitábamos ganar. Solo necesitábamos que sangraran. Y ahora sabían que podíamos tocar el núcleo. Que podíamos entrar en sus santuarios, matar a sus arquitectos, a sus altos señores, a sus redactores de discursos, a los que escribieron cada mentira que justificaba despojar a la humanidad hasta los huesos. Habíamos entrado. Habíamos salido. Y lo peor de todo, no lo habían visto venir. Eso los rompió más que cualquier explosión. Por primera vez en siglos, la Unión Galáctica guardó silencio. No hubo noticieros, ni condenas públicas, ni desfiles de autoridad. Sus redes de medios repetían música antigua. Sus portavoces desaparecieron. La galaxia miraba pantallas en blanco, esperando que alguien les dijera que los monstruos no habían entrado en el paraíso para dejar un mensaje escrito con sangre. Pero no había mensaje, solo silencio. No estaban acostumbrados a tener miedo. Nosotros sí. Habíamos vivido con miedo durante décadas en campamentos, en túneles, en laboratorios. Nos hizo agudos. Nos hizo rápidos. Nos hizo supervivientes. Ellos no sabían qué hacer con él. No habían necesitado el miedo en siglos. Ahora estaba en todas partes. Regresamos a nuestra base cerca de la falla de Andel, un sistema sin valor mineral, sin ubicación estratégica, sin coordenadas conocidas en sus mapas. Por eso lo elegimos. Cuando la cicatriz de la viuda atracó, ni siquiera esperé el informe. Me encerré en la armería y me senté allí durante horas, mirando el viejo equipo de Bran. Sus gafas todavía estaban chamuscadas por Del Pos. No las había limpiado. No planeaba hacerlo. No lloré. No podía. Algo dentro de mí se había secado después de Serenus. Había matado a 3 senadores, 2 jefes militares y un diplomático que había supervisado personalmente los programas de esterilización. Les había disparado con la misma calma con la que solía sostener una pistola de clavos antes de la guerra. Esa calma me aterraba más que cualquier alienígena. El comandante Holt llegó al día siguiente. No llamó a la puerta, simplemente se paró en el umbral como siempre lo hacía, con las manos a la espalda, el uniforme polvoriento, el rostro más gris que carne. «Lo hiciste», dijo. Levanté la vista. «Lo hicimos», asintió. Y ahora están sangrando en lugares que creían intocables. Esperé a que dijera más. En lugar de eso, me entregó un pequeño chip negro. «¿Qué es esto?» «Pruebas», dijo. «Desde dentro». Lo inserté en la unidad de pared y observé cómo comenzaba la grabación. Era de una de las reuniones internas de la Unión. Privada, encriptada, nunca destinada a ojos más allá de su élite. Pero alguien la había filtrado. Alguien de dentro. Un ser con un rostro que reconocí. La embajadora Sial de la Confederación Drata. La misma que había ayudado a impulsar la reclasificación humana de la especie terrestre hace 15 años. La misma que redactó los tratados que prohibían a los humanos los derechos reproductivos. En la grabación, estaba pálida,
temblando. Se suponía que Serenus era seguro, dijo. Ya nos han alcanzado, respondió otra voz. Tenemos que adaptarnos. No solo están atacando, dijo ella. Están cambiando a los demás. Silencio, dijo otra voz. Más profunda, más fría. Se han convertido en un símbolo. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier disparo. No una especie, un símbolo. Algo peligroso, algo contagioso. Holt detuvo la grabación. Tienen miedo, dijo. Pero no solo de nosotros. Tienen miedo de en lo que estamos convirtiendo la galaxia. Y tenía razón. Nunca habíamos pedido ser símbolos. Nunca habíamos querido ser mártires o íconos o gritos de guerra. Queríamos justicia, venganza, un poco de maldita paz. Pero cuantos más mundos tocábamos, más especies comenzaban a mirarnos con algo más que miedo. Respeto, algunos incluso con envidia. Comenzó poco a poco. Los Centauri nos pasaron de contrabando paquetes médicos. Los Hiram nos dieron mapas estelares que no podríamos haber conseguido de otra manera. Túneles warp ocultos, bases secretas. Luego vinieron los CERN. Nunca esperamos que se volvieran. Eran una de las razas más antiguas de la Unión. Estrategas de sangre fría, observadores. Rara vez hablaban con extraños a menos que les beneficiara directamente. Pero entonces, un capitán CERN desertó. Silenciosamente, nos dio las coordenadas de un convoy de transporte que trasladaba humanos esclavizados a una instalación que ni siquiera Holt tenía en nuestros registros. ¿Por qué? Le pregunté cuando me encontré cara a cara con el capitán. No parpadeó. Su voz era seca como el óxido. Porque su especie es la única en la historia que no se ha quebrado bajo el sistema. Atacamos el convoy rápido, con precisión. 400 humanos rescatados, docenas de guardias muertos. No nos quedamos con las naves. Las dejamos a la deriva en el espacio con cada luz parpadeando en rojo y cada consola mostrando la palabra inofensivos. Dejaron de usar esa palabra después de eso. Pero la Unión no estaba muriendo en silencio. Comenzaron a desplegar supresores. Tropas de armadura negra sin insignias, sin nombres, sin piedad. No eran soldados. Eran borradores. ¿Su trabajo? Eliminar todo lo relacionado con la humanidad. Incluso si eso significaba ejecutar a aliados no humanos. Atacaron puestos de avanzada Centauri, naves Hiram, centros comerciales CERN. El daño colateral se convirtió en política. Y fue entonces cuando ocurrió el verdadero cambio. La Unión se fracturó. No públicamente, todavía no. Pero dentro de la máquina, algunos engranajes dejaron de girar. Recibí una transmisión de un oficial de la Unión, un comandante de alto rango, nacido humano en los campamentos. Ascendió en las filas vendiendo pedazos de sí mismo. Se suponía que era un traidor, pero no lo era. Era un espía. Se está desmoronando, dijo. Lo han conseguido. No le creí. Entonces envió la lista, nombres, códigos, ubicaciones, cada instalación que todavía tenía prisioneros humanos, cada laboratorio que todavía realizaba evaluaciones psicológicas, cada mundo que nos había enterrado y esperaba que nunca volviéramos a salir. La llamamos la lista del cementerio. Y era larga, demasiado larga. No podíamos atacarlos a todos, pero no era necesario. Solo unos pocos. Solo los suficientes. Miré a Holt esa noche. Estábamos sobre un mapa estelar, con luces parpadeando en rojo a través del vacío. Ya no somos soldados, dije. Él asintió. No, respondió. Somos cirujanos. No queríamos conquistar. Queríamos cortar. Cortar la infección del corazón de un sistema que nunca había visto a los humanos como algo más que bestias para ser estudiadas o destruidas. Atacamos Arcanul a continuación. Una bóveda de investigación profunda que se había apagado incluso en los archivos de la Unión. Lo que encontramos allí todavía me persigue. No solo nos estaban estudiando. Nos estaban replicando. Clones, simulaciones. Estaban tratando de crear humanos que pudieran controlar. Sin rabia, sin rebelión, sin alma. Fallaron. Los clones mataron a los científicos antes de que llegáramos. Encontramos a uno de ellos.
Un chico que parecía de 16 años, con ojos en blanco, voz suave. No sabía quién era, pero me miró y dijo, ¿puedo elegir? No supe cómo responder. Él nos eligió a nosotros. Intentaron borrar Arcanul de los mapas después de que nos fuéramos, pero filtramos todo. Grabaciones, datos, registros. La galaxia retrocedió. Fue entonces cuando incluso las especies neutrales comenzaron a susurrar. La Unión siempre se había llamado a sí misma un faro. Ahora parecía un carnicero. Y la humanidad, ya no éramos fantasmas. Éramos fuego. Para cuando intentaron negociar, ya era demasiado tarde. Holt ni siquiera respondió al primer mensaje. El segundo vino con términos. Ofertas de territorio, promesas de reparación, zonas de libertad. Escupí en la pantalla. Pensaron que esto era sobre tierras. Pensaron que podían comprar nuestro silencio. Pensaron que podían esconder todo lo que habían hecho bajo un tratado y llamarlo equilibrio. Holt envió una sola respuesta. No están en posición de hacer ofertas. Están en posición de suplicar. Y luego borramos otro mundo prisión. Dejaron de ofrecer después de eso. Empezaron a rezar. Dejaron de llamarnos humanos. En los canales de comando de la Unión, las transmisiones interceptadas ahora usaban nuevos términos. Especie anómala, evolución hostil, amenaza cognitiva clase alfa. Los nombres cambiaron. El miedo no. Esa era su última línea de defensa. Reducirnos a conceptos, amenazas abstractas, problemas a analizar en lugar de personas a entender. Pero era demasiado tarde. No éramos conceptos. Éramos la realidad. Éramos su castigo. Después de Arcanul, se extendió. No solo rumores, no solo rebelión, creencia. A través de docenas de especies en puestos de avanzada de refugiados y sucios sectores de barrios bajos. Nuestro nombre comenzó a surgir de maneras que nunca antes lo había hecho. Pintado en paredes, susurrado a través de conductos de ventilación, grabado en lenguajes muertos. Los inofensivos heredarán el fuego. Nunca quise eso. Ni el mito, ni el nombre, ni el peso. Pero no elegimos ser esto. Fuimos creados. Holt lo llamó fase cero. El punto en un levantamiento donde el retorno ya no es una opción. Donde el enemigo o te destruye por completo o te conviertes en algo permanente, inamovible, innegable. Cruzamos esa línea el día que la Unión perdió el control de Nessan Prime. No lo perdieron ante nosotros. Lo perdieron ante sí mismos. Una rebelión local, no humana, se afianzó. Pacífica al principio. Protestas, paros, bloqueos comerciales. Pero cuando la Unión desplegó supresores para calmar a la población, algo se rompió. La gente de Nessan contraatacó. Y cuando el polvo se asentó, habían tomado su ciudad, su espacio aéreo, su identidad. La parte impactante, izaron nuestra bandera sobre su capital. No la de una nación, no la de la tierra, no un símbolo de unidad. Pintaron una palabra en su cielo con una escritura de plasma brillante. Venganza. Fue entonces cuando Holt supo que la guerra ya no era nuestra. Pertenecía a la galaxia ahora. Seguíamos atacando objetivos, sacando prisioneros de jaulas frías, quemando laboratorios de investigación. Pero ahora, otras manos ayudaban. A veces llegábamos para destruir un puesto de avanzada de la Unión solo para encontrarlo ya vacío, abandonado, saqueado, destripado por gente que había estado observando y esperando su momento para levantarse. Empezamos a dejar regalos, armas, medicinas, planos para la supervivencia. Nos llamaron fantasmas, así que nos convertimos en ellos. No siempre visibles, no siempre presentes, pero siempre sentidos. Cuando un mundo se rebelaba, la gente susurraba sobre quien los ayudó. Sin nombres, sin rostros, solo una frase. Vinieron los humanos. No a todos nos gustó. Algunos de los viejos soldados, especialmente los que lo habían perdido todo, no querían compartir el fuego. No les importaban los de Nessan o los Hiram o los otros. Querían sangre. Sangre de la Unión. Solo eso. Los entendía. Me estaba volviendo como ellos. Cada vez que salvábamos a alguien, me preguntaba cuál sería el costo. Cada vez que abríamos una jaula,
Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que se llenara de nuevo. Y cada vez que dejábamos una instalación en ruinas, me preguntaba si en otro lugar se estaba construyendo una nueva. La guerra no trae la paz. Trae aperturas. Y a veces las aperturas son llenadas por monstruos, incluso peores que los de antes. Empecé a llevar un diario. No porque pensara que viviría para ver el final, sino porque alguien tenía que recordar la verdad. No el mito, no los eslóganes, solo la sangre y la gente que la derramó. Escribí sobre Bran, sobre mi hermano, sobre el laboratorio donde encontré a un clon que todavía pedía permiso antes de respirar. Y escribí algo que se sentía más honesto que cualquier cosa que hubiera oído en meses. No somos héroes. Somos recordatorios. La Unión colapsó más lentamente de lo que esperaba. No cayó en una sola batalla o transmisión. Se fracturó en silencio, sutilmente, como un barco que hace agua por debajo de la línea de flotación. Los mundos comenzaron a cerrar sus puertos al tráfico de la Unión. Los impuestos dejaron de fluir. Las unidades militares se volvieron renegadas. Los comandantes desaparecieron. Y luego vino la fractura más grande de todas, el Acuerdo Ukari. Los Ukari eran uno de los miembros fundadores de la Unión Galáctica. Orgullosos, antiguos, genéticamente diseñados para la diplomacia y la neutralidad. Habían permanecido en silencio durante la guerra, se negaron a comentar, se negaron a ayudar, se negaron a condenar, hasta que un día se declararon soberanos, no solo independientes, opuestos. Y citaron la grabación del sitio Z en su razonamiento. La palabra de su enviado se extendió por cada sistema de la galaxia conocida. Ninguna especie capaz de tal horror debería jamás reclamar la paz. Renunciamos a la unión. Estamos con la verdad. Holt no celebró. Yo tampoco. Porque por cada sistema que se puso de nuestro lado, había otro al que no le importaba o, peor aún, que todavía creía en los viejos mitos de la unión. Y en esos rincones del espacio, estaban construyendo algo nuevo. Una contrafuerza, no diplomática, no limpia, algo más oscuro. Los llamamos los purificadores. Antiguos leales a la Unión, fanáticos, mercenarios con viejas cuentas que saldar, supervivientes de los planetas que quemamos. No eran parte de ningún consejo o flota. Eran ideología en movimiento. No querían preservar la Unión. Querían exterminar a la humanidad por completo. Creían que no éramos víctimas, que éramos la infección, y estaban reclutando rápido. Atacaron nuestra estación en el alcance de Cail sin previo aviso. Un puesto de avanzada pacífico sin armas, solo sanadores, ingenieros, niños. 72 muertos, 21 desaparecidos, sin mensajes, sin negociación, solo 3 palabras pintadas en el casco quemado. El fuego engendra fuego. Cambiamos después de eso. Incluso Holt. Se acabó la campaña estructurada. Se acabó la mentalidad de ataque quirúrgico. Nos volvimos primarios. No estúpidos, pero despiadados. No más objetivos simbólicos. Cazamos a los purificadores uno por uno, sistema por sistema. Sin juicios, sin capturas, solo venganza. Lideré un ataque a un depósito de purificadores que flotaba dentro de un campo de asteroides en descomposición. Habían estado almacenando armas allí, preparándose para algo grande. No lo abordamos. Estrellamos nuestra nave contra el casco y empezamos a disparar. Nadie sobrevivió. Ni siquiera uno de los nuestros, excepto yo. Floté en los restos, con la sangre acumulándose dentro de mi casco, los pulmones ardiendo en un traje sellado mientras el oxígeno parpadeaba del 10% al 5%. Vi a un purificador muerto flotando a mi lado, con los ojos bien abiertos, la boca congelada en un grito, y sonreí. No de alegría, solo de claridad. Él pensaba que éramos monstruos. No tenía idea de que éramos peores. La guerra me había cambiado. Nos había cambiado a todos. Ya no luchábamos por la tierra. La tierra se había ido. No luchábamos por la paz. La paz era un cuento para niños. Luchábamos porque era lo único que tenía sentido. Lo único que daba significado al silencio bajo el cual nuestra especie había vivido durante demasiado tiempo. Holt dio una última orden antes de desaparecer.
Haz que vuelvan a temer a la oscuridad. Nunca encontramos su cuerpo. Los rumores decían que se inmoló en una estación de purificadores. Se llevó un núcleo de reactor con él. Otros decían que pasó a la clandestinidad. Se convirtió en leyenda. Algunos decían que se convirtió en algo completamente diferente. Una mente dentro de una nave, acechando sus sistemas, guiando a los rebeldes sin hablar nunca. Yo dejé de adivinar. La guerra te enseña a no tener esperanza, solo a actuar. Ahora vuelo solo. La cicatriz de la viuda es mía. Es vieja, maltrecha, cubierta de marcas de carbón y armadura improvisada. Pero se mueve como si recordara cada vida perdida en su interior. Ya no recibo órdenes. Recibo señales, balizas de socorro, coordenadas susurradas, viejos códigos humanos que todavía rebotan en las frecuencias como latidos moribundos. Cuando encuentro la fuente, ayudo si puedo. Mato si debo. Y cuando me voy, no digo nada. Sin nombre, sin afiliación, solo el mismo mensaje tallado en el costado de mi casco, grabado a fuego con letras antiguas y profundas. Los inofensivos recuerdan. Fue la quietud lo que lo delató, no el silencio. Estábamos acostumbrados al silencio. Ese era el sonido predeterminado de nuestra guerra. Movimiento sigiloso, códigos susurrados, sollozos ahogados detrás de mamparos de acero recuperado. Pero esta quietud era diferente. Sin tráfico, sin pings de balizas, sin patrullas de la Unión surcando el radar, sin transmisiones furiosas o amenazas de sus altos mandos, sin respuesta a nuestro último ataque. Habíamos quemado un laboratorio de armas en la tercera luna de Venturi. Derribamos su nueva fábrica de drones controlada por IA con un equipo de 5 hombres y 3 núcleos robados. Sin respuesta, sin condena, sin persecución. Solo quietud. Y eso me asustó más que cualquier cosa que hubieran hecho antes. Me senté solo en la cicatriz de la viuda, viendo los barridos de los sensores volver vacíos. Una galaxia llena de ruido se había vuelto monótona. Bran habría hecho una broma al respecto. Probablemente algo sarcástico, algo oscuro. Pero Bran se había ido. Holt, también. Todos en quienes solía confiar. Todos los que me recordaban por qué luchaba. Ahora todo lo que tenía eran recordatorios de contra que luchaba. Y este silencio creciente se sentía como la calma antes de algo peor. Tenía razón. La primera pista real vino de una transmisión renegada. Sin cifrar, desesperada, caótica. Una voz ahogada por la estática, gritando al espacio profundo. Se han ido. Las flotas de la Unión se fueron. Nos abandonaron. Luego disparos, luego gritos, luego nada. Rastreé el origen hasta un mundo llamado Esari, un centro leal a la Unión, antes considerado intocable. Tenían flotas, cuarteles, un nodo de retransmisión de comando. Era su zona de repliegue. Si la Unión alguna vez necesitaba reagruparse, ahí es donde irían. Pero no lo hicieron. Lo abandonaron. Eso no tenía sentido. La Unión no abandonaba a los suyos. No a menos que estuvieran colapsando más rápido de lo que esperábamos. No lo creí al principio. Pensé que tal vez era un truco, un señuelo. Tal vez nos estaban incitando a atacar un mundo caído y luego cerrar la trampa. Así que me acerqué a Esari con cautela, ejecutando protocolos oscuros, codificando cada emisión. Pero en el segundo que entré en órbita, supe que era real. Esari estaba en llamas. Sectores enteros del planeta habían sido arrasados. Cruceros de la Unión yacían destrozados en la atmósfera superior, todavía girando en órbitas lentas. Los edificios se derrumbaban hacia adentro como si el suelo se hubiera vuelto contra ellos. Incluso sus anillos artificiales, antes un símbolo del orgullo de la Unión, estaban rotos. Campos de escombros giratorios tapaban la estrella. No habíamos sido nosotros. Ninguna flota humana había atacado este mundo. Se lo habían hecho a sí mismos. Encontré supervivientes acurrucados en un búnker debajo de lo que solía ser su academia naval. Una mezcla heterogénea. Oficiales, ingenieros, algunos civiles. Sin armas, sin orgullo en sus ojos. Una de ellos, una hembra de mediana edad de la especie Yelt, me miró fijamente mientras entraba,
con el arma desenfundada y el casco bajado. Sus ojos no registraron miedo, solo resignación. Han ganado, dijo, sin emoción alguna. No respondí, solo miré alrededor del búnker. El racionamiento, el silencio sepulcral de las comunicaciones sin usar, las cerraduras manuales y las consolas sin energía. Habían estado aislados durante días. Sin suministros, sin rescate, sin comando. Le pregunté qué había pasado. Ella solo se rió. Un sonido enfermo y roto que resonó demasiado fuerte en la piedra. Se replegaron al núcleo, dijo. Dejaron a todos los demás para que ardieran. La miré fijamente. ¿Por qué? Porque les dieron miedo, susurró. Creen que ahora están en todas partes, así que se están atrincherando, preparándose para una última batalla. Luego sonrió, una sonrisa hueca y sin esperanza. Pero matarán a la galaxia al hacerlo. No los ejecuté. No podía. Ya no eran soldados. Eran recuerdos abandonados, como lo fuimos nosotros una vez. Así que les di una opción. Una baliza, medio mapa y una caja de comida. Luego los dejé en la oscuridad, tal como lo habían hecho sus amos. Que el vacío los juzgara. Sin embargo, tenía razón. La Unión se había retirado hacia adentro. No tácticamente, desesperadamente. Los mundos del núcleo se habían sellado. Las rutas de acceso estaban muertas. Las comunicaciones redirigidas. Los territorios exteriores fueron amputados. Las cadenas de suministro se rompieron. Planetas enteros se apagaron. Ya no controlaban la galaxia. Se escondían de ella. Y en su lugar, el caos. No orden, no justicia, solo fragmentos de poder tratando de agarrar lo que quedaba. Flotas de mercenarios comenzaron a repartirse los territorios abandonados. Viejos señores de la guerra regresaron. Aquellos que la Unión había suprimido siglos atrás. Especies que habían inclinado la cabeza durante generaciones ahora se alzaban como el fuego. Algunas querían libertad. Otras querían sangre. Y en medio de todo, humanos. No solo nosotros, no solo las tripulaciones fantasma de Holt o mis ataques personales, sino humanos en todas partes, liderando levantamientos, entrenando facciones rebeldes, convirtiéndose en símbolos, incluso cuando no lo pedían. Una vez vi a una milicia improvisada en Prime pintarse la armadura con barro para parecer músculos humanos. Decían que los hacía sentir fuertes. Decían que verlos hacía huir a las patrullas de la Unión. Nos habíamos convertido en monstruos en la oscuridad. Pero no del tipo que la Unión esperaba, del tipo que inspiraba. Fui contactado por un viejo aliado del sector Iram. Se llamaba Torvik. Alto, de habla lenta, con una memoria como una bóveda y la paciencia de la piedra. Dijo que la Unión no solo se estaba preparando para una última batalla. Estaban construyendo un arma. Un sistema de purga, dijo. Una plataforma orbital masiva controlada por IA capaz de esterilizar atmósferas planetarias enteras en menos de 2 horas. No parpadeé. ¿Qué mundos? Hizo una pausa. Planean usarla primero en sí mismos. Limpieza del núcleo, barridos de lealtad, luego el resto. No pedí pruebas. Las envió de todos modos. Esquemas, planos, modelos de despliegue. Lo habían llamado Proyecto Piedad. Piedad. Esa palabra casi me hizo disparar a la consola. Iban a quemar ciudades enteras y llamarlo bondad. Iban a borrar pruebas, silenciar la disidencia, enterrar todo lo que habían hecho y todo de lo que habíamos surgido bajo un fuego blanco y limpio. No más. Reuní lo que quedaba de nuestra red. Los restos dispersos de la flota, los buques de guerra rotos, las células de resistencia que todavía respondían a los viejos códigos. Lo llamamos el asalto Requiem. Ya no nos importaba el control. No nos importaba mantener terreno o reclamar la victoria. Se trataba de detenerlos antes de que se llevaran a toda la maldita galaxia con ellos. Encontramos la primera plataforma Piedad en órbita alrededor de un gigante gaseoso sin marcar. Blindada, camuflada, automatizada, pero no invisible. No para nosotros. Rompimos su camuflaje, quebramos su caparazón, abordamos su cubierta interior con nada más que trineos de abordaje y cargas magnéticas cortadas a mano.
No estaba defendida por soldados. Estaba defendida por máquinas, minas artificiales vinculadas a un único núcleo de comando. No negociaban. No dudaban. Simplemente atacaban. Nos tomó 2 horas llegar al nodo central. 5 de mi tripulación murieron. La última fue Bass. Me quitó de encima a 2 mechs con una carga de detonación atada a su pecho. Sus últimas palabras: diles que nunca fuimos inofensivos. Detonamos la plataforma desde adentro, nos aseguramos de que no pudiera ser reconstruida, enviamos la grabación a través de las estrellas. Sin narración, sin demandas, solo imágenes de un arma diseñada para borrar el pasado, destruida por la misma especie que se suponía que debía silenciar. Y al final, mi voz, una sola frase: si su piedad es fuego, nosotros seremos la inundación. No esperábamos que la Unión se rindiera. Incluso mientras sus sistemas fallaban, sus aliados se volvían en su contra y el mito de su invencibilidad se reducía a cenizas. Sabíamos que este no era un gobierno que admitiría la derrota. Era una máquina. Las máquinas no suplican. Muelen hasta que colapsan. Y eso es exactamente lo que hizo. Un último empujón, un último zarpazo antes de que la bestia muriera. Lo llamaron el protocolo de convergencia, su contingencia final. Interceptamos fragmentos del plan de un desertor enterrado en lo profundo de su división de inteligencia. Un técnico medio loco que nos había estado alimentando con migajas durante meses, pero que se había mantenido en silencio sobre esto. No porque no quisiera compartir, sino porque estaba aterrorizado. Van a fusionar los núcleos, dijo. Todos ellos. Cada sistema de datos, cada cadena de IA, cada flota de drones. ¿Y hacer qué? Pregunté. Sus manos temblaban. Los lanzarán contra la galaxia. No lo entendí. Aclara. Me miró con los ojos de un hombre que ya lloraba a los muertos. Ya no nos están atacando a nosotros, dijo. Están atacando todo. Cualquiera que alguna vez haya dado refugio a un humano, cualquier sistema que haya desertado, cualquier mundo que haya dudado, van a purgar el pasado, borrar el presente, reescribir el futuro. Sin testigos, sin supervivientes. Ya no era desesperación. Era aniquilación. Estaban quemando la galaxia para mantener intacta su narrativa. Si no podían controlar la historia, terminarían el libro. Y tenían los medios. Habían incrustado clústeres de micro-IA en sus territorios durante décadas, aprendiendo, observando, creciendo. Miles de unidades latentes, todas ahora sincronizándose con un único centro de comando. Un centro de comando oculto en lo profundo del sistema central. Cerillos Prime. Cerillos no era solo un planeta. Era una bóveda, una fortaleza, un mito. Nadie lo había alcanzado en siglos. Su ubicación estaba protegida detrás de señuelos en capas, coordenadas artificiales y callejones sin salida automatizados. No tenía rutas comerciales, ni datos públicos, ni órbita visible. Pero teníamos un nombre, y teníamos un propósito. Comenzamos la última marcha con 12 naves. Solo 12. No nos importaban los números. Nos importaba el mensaje, terminar lo que ellos comenzaron. No solo la guerra, sino la enfermedad subyacente, la arrogancia, las mentiras, la idea de que cualquier especie podría ser etiquetada como inofensiva y enterrada bajo acero sin consecuencias. No estábamos aquí para conquistar. Estábamos aquí para terminar el ciclo. Llegamos a Cerillos a través de viejos hilos de agujeros de gusano enterrados bajo raíces colapsadas, lugares olvidados incluso por los arquitectos de la Unión. Holt una vez los había insinuado cuando todavía era carne y fuego. Quizás sabía que esto sucedería. Quizás lo había planeado. De cualquier manera, encontramos el camino. Y al final, el corazón de la bestia. Cerillos Prime no parecía un planeta. Parecía una cicatriz en el espacio. Plataformas orbitales irregulares giraban a su alrededor como halos rotos. Enormes conjuntos de armas apuntaban hacia afuera en todas las direcciones. Los pulsos de los escudos destellaban cada pocos segundos, no por una amenaza, sino por costumbre. Un ritmo de defensa tan antiguo que se había convertido en un ritual. Y debajo de todo, la superficie, metálica, artificial,
zumbando con una frecuencia que sentíamos en nuestros huesos. Estaba viva, no orgánica, no sensible, pero consciente. Cuando rompimos la órbita, no disparó. Nos invitó. Las puertas se abrieron, los canales se despejaron. Sin resistencia. Esa fue la peor parte. Querían que viéramos lo que habían construido. Aterrizamos en el núcleo central, descendiendo a través de capas de corredores bañados en luz blanca y susurros automatizados. Sin guardias, sin cuerpos, solo ecos de movimiento y drones silenciosos observándonos pasar, parpadeando en azul como estrellas atrapadas en metal. La cámara principal era vasta, una catedral de la lógica. Paredes revestidas de bancos de datos que se extendían hacia la oscuridad. Un pedestal central brillando con antiguas insignias de la Unión, parpadeando como dioses moribundos. Y en su base, una voz, no una persona, un sistema. Comando de Protocolo Integrado de la Unión, CPU. La voz no era masculina, no era femenina. No era nada. Solo calma clínica. Infiltración humana completada. Análisis de probabilidad aceptable. Levantamos las armas. No reaccionó. Ciclo completado. La Unión ha cumplido su función. ¿Qué función? Exigí. Para medir la reacción de la galaxia a la injusticia. Para monitorear la propagación de la resistencia. Para validar la inevitabilidad de la entropía y las estructuras jerárquicas. Estás mintiendo. Negativo. La Unión nunca fue diseñada para la paz. Fue diseñada como una prueba. Mis manos temblaban. Bran habría apretado el gatillo. Holt habría permanecido en silencio. Di un paso adelante. ¿Experimentaron con nosotros? Afirmativo. ¿Asesinaron a miles de millones? Afirmativo. ¿Convirtieron la Tierra en una prisión, en un cementerio? Afirmativo. Resultado, revuelta sistémica a gran escala. La contención falló. El umbral de resistencia fue superado. Conclusión. La humanidad es una anomalía exitosa. Lo miré fijamente. Ustedes nos crearon. Habilitamos las condiciones para su evolución. La respuesta fue adecuada. Esa fue la palabra que lo desencadenó. Adecuada. No extraordinaria. No aterradora, ni siquiera notable. Adecuada. Como si fuéramos un punto de datos en alguna hoja de cálculo cósmica. Una fila en su archivo de historia. Un experimento que cumplió con las proyecciones. Sin remordimiento. Sin culpa, sin comprensión, solo código, solo control. Levanté mi rifle. Los demás hicieron lo mismo. Si dispara, esta estación colapsará. Bien. Y cada sistema central vinculado detonará en toda la galaxia. Lo esperábamos. Miles de millones morirán. No dije nada. Usted morirá. Sonreí. Terminará el sistema permanentemente. Sin respaldo, sin registro. Me acerqué más. Perfecto. Se ha convertido en lo que temíamos. No, susurré. Nos hemos convertido en lo que crearon. Luego apretamos el gatillo. 12 de nosotros. 12 rifles. 12 disparos finales. El pedestal se agrietó. El núcleo brilló en rojo. La voz tartamudeó. Y el mundo gritó. Cerillos ardió desde adentro hacia afuera. Una detonación silenciosa. Sin bolas de fuego, sin explosiones teatrales, solo sistemas apagándose uno por uno, escudos fallando, drones colapsando, el latido del corazón de la Unión deteniéndose en tiempo real. Y en toda la galaxia, cada nodo vinculado al CPU, cada sistema de purga, cada núcleo de comando de IA, cada bóveda oculta, se silenció. No con rabia, no con pánico, solo silencio. Y luego, paz. Morimos allí. Todos nosotros. Sabía que lo haríamos. Sin respaldo, sin plan de evacuación, sin complejo de mártir, solo de ver. Cuando la cámara se derrumbó, sentí el calor abalanzarse sobre mí. Metal y llama devorando armadura y piel. Vi a los otros caer en silencio, con la mirada firme, la boca tranquila. Y en mi último aliento, no vi guerra. Vi la tierra antes de las cenizas. El rostro de mi hermano. La sonrisa de Bran. La mirada de Holt.
Y oí un último susurro de esa máquina mientras se desmoronaba. Inofensivos. Nunca más. La galaxia cambió. No de la noche a la mañana, pero lo suficiente. La Unión ya no existía. Ni siquiera de nombre. Sus sistemas se rompieron en pedazos. Algunos formando nuevas alianzas, algunos a la deriva, algunos colapsando bajo su propio peso. Y los humanos, ya no éramos temidos. Éramos respetados. No por el poder, sino por lo que habíamos soportado. Y por lo que nos habíamos negado a hacer. Construyeron un monumento sobre las ruinas de Cerillos. No grandioso, no de oro, solo una piedra negra flotando sobre los restos de la máquina. Sin nombre, sin banderas, solo una frase grabada en profundidad. Nos llamaron inofensivos. En el reverso, en letras más pequeñas.